No tomen esto como una broma, sino más bien como una advertencia. Para que todo esto tenga sentido, debo ir varios años atrás. Quizás pensarás, oh, este tipo tuvo una vida muy mala, o oh, sus padres eran malos con él. Pero no, era todo lo contrario. Tuve una vida muy buena, con padres buenos, los cuales tenían buenos ingresos. ¿Sabes? A veces los factores externos son mucho más importantes de lo que pueden llegar a creer. En la escuela primaria era conocido como James, el genio de las matemáticas. Era el orgullo de mamá y papá alardeaba de mí cada vez que podía. Mientras tanto, yo seguía ganando competencia tras competencia de conocimiento. Primero arrasé con las Olimpiadas Matemáticas para niños de 5 a 10 años, y cuando entré en la secundaria destaqué de igual manera en ciencias y química. Empecé a patear traseros pubertos en cada competencia estatal y nacional a la que entraba. Favorito de mis padres, favorito de los profesores y el más aclamado por aquellos que no llegaban a dar la talla con sus calificaciones. Todo un jodido erudito. Pero a pesar de todo, no tenía amigos verdaderos. Me di cuenta de eso con el tiempo. Todo aquel que se acercaba a mí lo hacía porque necesitaba algo de mí, y luego de obtener eso, solo se iban. Ningún chico quería ser mi amigo. Por lo mismo, nadie me invitaba a su fiesta de cumpleaños. Las chicas preferían hablar y acercarse a los chicos bullies o deportistas del salón, aquellos que llamaban más la atención por sus labia social y no por sus conocimientos. Quizás los amigos y las fiestas eran aquel vacío que a veces sentía asomarse desde mi estómago hacia mi boca. Sin embargo, trataba de tapar esas carencias con libros y programas de documentales. Pero no fue hasta el comienzo de mi etapa universitaria que aquellas carencias estallaron en mi cara. Las clases eran fáciles, tanto que no representaban ningún tipo de reto para mí, a pesar de que estaba haciendo una carrera en medicina junto a un posgrado en química. Ni siquiera tenía que estudiar, solo iba a clases. A veces llegué a pensar que los profesores eran estúpidos o daban mal las clases. Y aún hoy creo no estar equivocado. Fue exactamente esto lo que me llevó a tener mucho tiempo libre y sin nada que hacer, además de leer mis libros en las zonas del campus. Uno de mis lugares favoritos era bajo un gran árbol que quedaba justo en el centro del campus, el cual estaba rodeado por plantas que lo cubrían hasta la mitad, creando un círculo perfecto y dando una cobertura adecuada para cualquier persona antisocial como yo. Y lo mejor de todo es que estaba cerca de los dormitorios, pero lo bastante alejado como para acostarme en el pasto a leer sin que nadie me molestara. Fue en una de mis sesiones en lecturas en solitario donde lo conocí. Matthew, uno de los tipos más carismáticos de toda la universidad, apodado el Mad Max. No lo conocí como se conocen la mayoría de personas. No. Para que entiendan las circunstancias de cómo nos conocimos, tengo que explicar cómo eran mis sesiones de lectura. Me gustaba leer mucho en la tarde, pero mi momento favorito para hacerlo era en la noche, más específicamente en las madrugadas, digamos 1 o 2 de la mañana. Fue en una de estas sesiones cuando, acostado en mi lugar de lectura, escuché una conversación muy interesante. Oye, viejo, esta cosa es tan buena como dicen. Escuché. ¿Tienes alguna duda de mi producto, amigo? No por nada me dicen Mad Max. Esa porquería es de la máxima calidad. Debí de haber hecho algún movimiento brusco cuando me giré para escucharlos, porque al instante siguiente escuché cómo gritaron preguntando quién estaba ahí. No quería que pensaran que estaba ahí para espiarlos o algo parecido.
Así que torpemente me levanté. No lo había mencionado antes, pero soy muy alto. Mido unos sorprendentes 2 metros. Quizás fue eso lo que causó que en lugar de interrogarme o confrontarme de forma agresiva, tomaran las cosas con calma. Analicé la situación mirando a los 2 sujetos al otro lado de los arbustos. Había un chico con ropa casual de pelo negro, el cual más tarde conocería como Jeffrey, y el otro, un poco más alto de pelo rubio, era Matthew. Llevaba ropa deportiva cómoda con una capucha. Debía haber parecido algo intimidante, ya que Matthew, el tipo que era conocido por resolver sus problemas a puñetazos, dio un paso atrás antes de querer sobornarme. Oye, viejo, hagamos esto simple, dijo, metiendo una de sus manos en los bolsillos de su abrigo. Sacó algo de ellos y lo levantó hacia el frente para que lo viera. Era una bolsa transparente con un polvo blanco extraño. ¿Ves esto? Apuntó con su dedo mientras agitaba la bolsa. Si prometes no decir nada, es toda tuya. Arqué una ceja. Quizás fue mi forma de pensar y mi interés por el conocimiento lo que me hizo analizar el contenido de la bolsa. La tomé de las manos de Matthew sin decir una palabra. Luego abrí la bolsa. Oye, no tires nada viejo, eso es un producto de alta calidad, dijo, pareciendo preocupado por el contenido. Saqué un poco de polvo blanco usando los dedos índice y pulgar. Apreté el polvo de izquierda a derecha, cerré y abrí los dedos y luego lo miré. Por alguna razón, aún sin conocer lo que era, sabía que aquella materia en mis manos no estaba ni cerca de ser de la mayor calidad. Puede ser aún mejor, dije sin dejar de mirar mis dedos empolvados. Ambos chicos cambiaron sus expresiones. No habían entendido a qué me refería. Esto no está ni cerca de ser de la mejor calidad. ¿Estás diciendo que el producto de Matt no es bueno? Jeffrey arremetió a lo que Matthew le mandó a callar para que continuara hablando. Lo que quiero decir es que creo que puedo refinar aún más este producto. Aclaré y continué. Si lo ves más de cerca, puedes notar que hay muchas sobras de otros materiales en los cristales. Hay granos transparentes, hay otros transparentes con blanco y otros blancos, cuando deberían ser totalmente blancos. Además de que la pureza del refinado es de baja calidad. Mi boca solo se abría y se abría soltando cada palabra en modo automático. La razón del por qué estaba diciendo estas cosas en ese momento todavía no la conozco. Y lógicamente, ser muy inteligente te hace ser muy estúpido en ocasiones. Y más allá de ofender al productor, vi un brillo en los ojos de Matthew antes de que él recordara cómo hablar. Eres James, el chico genio, ¿verdad? Dijo, ahora sonando mucho más agradable que antes. Me encogí un poco, quizás por el hecho de que alguien sabía de mi existencia. Luego respondí con un sí. ¿Quieres venir mañana en la noche a una fiesta en nuestra fraternidad? Somos los Sigma Alpha Ecta. Se va a poner bueno, 10 de la noche. Te espero allá. Quizás fue el hecho de que me encontraba en una de las etapas más solitarias de mi vida, lejos de mis padres, sin amigos, sin novia. Literalmente no tenía nada más que mis libros y cuadernos para hacerme compañía. Todo eso condujo a que en ese momento sonriera de forma estúpida y tartamudeara mientras respondía a la propuesta de Matt. Sí. Lo cual seguramente debió haber sonado como una colegiala extasiada. Guardé el paquete en mi bolsillo y recogí mis libros entusiasmado antes de irme a mi dormitorio, dejando a ambos chicos continuar con sus asuntos en paz. Solo que en lugar de dormir me pasé la mayor parte de la noche mirando el contenido de la bolsa, haciendo ecuaciones y resoluciones sobre el polvo blanco.
A la mañana siguiente me levanté recargado de energías, a pesar de que había dormido menos de 4 horas. El día pasó volando y la hora de ir a la fiesta había llegado. Todo pasó muy rápido. Cuando quise analizar las cosas, simplemente ya estaba en la puerta de la fraternidad de los Alfa. Matthew abrió la puerta y me empujó hacia adentro. Chicos, aquí está mi amigo James. Gritó a todo pulmón. El lugar estaba lleno de gente. Un montón de chicos y aún más cantidad de chicas hermosas. Estaban ahí tomando cerveza, hablando y bailando. Y todos gritaron al unísono cuando Matthew anunció mi llegada. Nunca antes me había sentido así, parte de un grupo, y él me había llamado amigo. Nadie me había llamado amigo antes, a excepción de mi papá, pero no es lo mismo. Matt me dio un vaso de cerveza y tomó uno para sí mismo. Chocó su vaso con el mío y luego hizo fondo blanco. Yo, un inexperto que nunca había hecho este tipo de cosas y mucho menos tomar, hice lo mismo solo para seguir la corriente. Segundos después estaba eufórico. Bailé, hablé con gente, hablé con chicas. Muchas mujeres me saludaron con un beso en la mejilla. Dios estaba en el cielo. En un momento, Max se acercó a mí y tocó mi hombro. Amigo, necesito que vengas conmigo. Me dijo al oído. Seguí a Matt a lo que parecía ser un sótano, el cual, una vez entramos, me percaté de que era un laboratorio. No muy profesional, pero sí lo bastante bueno para hacer algunas cosas. Matt me miró con una sonrisa en la cara, luego se cruzó de brazos frente a mí y dijo: James, eres mi amigo, ¿verdad? A lo que yo respondí rápidamente con un movimiento de cabeza asintiendo. Bueno, supongo que podrías enseñarme a qué te referías con lo que dijiste anoche de mejorar el producto, ¿no? Asentí nuevamente, lo que solo hizo que la sonrisa en la cara de Matthew volviera a parecer mucho más grande esta vez. Él me hizo un gesto con las manos para que lo espere. Lo vi entrar en una habitación que estaba en el sótano y luego volvió con una bandeja llena de cosas, las cuales deduje a simple vista que era la materia prima de lo que estaba vendiendo Matt. Amigo, esto es todo lo que uso para crear mi producto. Si puedes hacerlo mejor de lo que es, te prometo que seremos mejores amigos. Esas últimas palabras fueron todo lo que el adolescente Matthew necesitó decir para que mi estúpido yo adolescente pusiera manos a la obra. Max salió del sótano y dijo que tomara todo el tiempo que fuera necesario. Estaré arriba. Cuando termines solo búscame. Dijo al cerrar la puerta. Comencé despacio, poner una cantidad de esto y aquello, llevar a fuego en cierto recipiente, separar X con X, este paso y luego el otro. Después de ver el primer resultado, sabía que podía hacerlo mejor. Aumenté el ritmo para la segunda vez y en el tercer intento lo conseguí, un resultado con el que estaba bastante orgulloso. Tomé la muestra que había quedado como una pequeña piedra blanca formada por cristales absolutamente blancos y subí a la fiesta. Parecía que las cosas se habían animado bastante en mi ausencia. La música era una locura. No podía tan siquiera escuchar mis propios pensamientos mientras caminaba entre la multitud y buscaba a Matt. Y de repente sentí una mano tocar mi espalda. Me volteé viendo a Matt sonreír. Él levantó su mano derecha en dirección al DJ. La música se detuvo. La fiesta pasó de ser un descontrol total a un silencio curioso. Todo el mundo se había volteado a mirarnos. Damas y caballeros, hoy tenemos un nuevo descubrimiento. Gritó Matt con un micrófono en mano. Un par de chicos de la fraternidad trajeron una mesa vacía.
La pusieron enfrente de nosotros y Matt volvió a hablar. Les traigo un nuevo producto, el cual dice ser el mejor de todo el campus. Para ello necesito un participante más. ¿Alguien más quiere probar? Para mi sorpresa, todo el mundo levantó la mano. Matt tomó a una chica al azar de la mano y la hizo avanzar a la mesa. Extendió su mano hacia mí y me hizo un gesto para que le diera el producto. Lo hice y él procedió a ponerlo sobre la mesa. Raspó un poco de la piedra blanca con una tarjeta y armó 2 líneas, una para él y otra para la chica. Ambos acercaron sus caras al polvo que tan solo hace unos minutos atrás había hecho en el sótano y lo succionaron con la nariz. Vi cómo después levantaron la cabeza con una sonrisa. Mac parecía estar desconectado de su cuerpo. Sus amigos tuvieron que sostenerlo mientras él gritaba que esto era lo mejor que había probado en toda su vida. Luego de eso, mi popularidad subió como la espuma de la leche hervida, aumentando a niveles estratosféricos. Fui apodado el Dr. Luz, porque después de probar mi material, la gente solo veía la luz. Bueno, eso es lo que decían. Compartí mi receta con Matthew tiempo después. Mi tiempo en la universidad fue grandioso. Fui el más popular del campus, incluso más que Matt. Mi personalidad comenzó a cambiar. Me volví más sociable, confiable y arrogante. Pero a pesar de todo eso, jamás probé nada de lo que hice. Todos me buscaban. Todos querían mi producto y conocimiento, aunque preferí mantenerme al margen y dejar que Mac obtuviera la fama y el dinero. Yo era feliz simplemente con tener un amigo. Los años pasaron, terminé la universidad y me separé de todos aquellos a los que había conocido en esa época. Me convertí en médico cirujano. Tenía mi propia clínica privada con una enfermera y todo. Incluso tenía a una hermosa recepcionista. Para ese punto tenía 30 años. Sin embargo, aquel vacío volvió a aparecer. Ese vacío que había sentido por dentro toda mi vida. Intenté salir con gente nueva, y a pesar de lograrlo con bastante facilidad, nada parecía llenarme. No fue sino hasta aquella noche que las cosas tomarían un rumbo totalmente diferente. Había salido tratando de llenar ese agujero existencial en mí y me encontraba en una discoteca tomando martinis. Sentí mi vejiga gritarme, así que tuve que ir al baño. Una vez que terminé de orinar, salí del cubículo y me encontré con alguien a quien no había visto en años. «Matt, ¿eres tú, viejo?», dije cuando lo vi apoyado contra la pared al lado de los orinales. Él me miró desconcertado y un par de segundos después pareció haberme reconocido. James, mi viejo amigo, ¿cómo estás? Él dijo con aquella sonrisa que lo conocí. Le invité unas copas. Tuvimos una larga conversación en la que él me puso al día. Matthew se había casado y divorciado 5 veces. Tuvo 5 hijos y estaba endeudado hasta las trancas. Creo que lo hice sentir un poco mal después de haberle contado lo bien que había estado mi vida. Él ni siquiera podía mantener un trabajo y estaba bajo la lupa del juez por manutención para sus hijos. Fue cuando me vi un poco triste por su situación que Matt aprovechó para pedirme un favor. ¿Crees que podrías hacer lo que sabes hacer una última vez para mí? Dijo cabizbajo y con una mirada triste. No necesitaba que me explicara a qué se refería, y estuve a punto de decirle que no, porque realmente ya me había alejado de todo aquello después de la universidad, y en verdad no quería problemas con la ley. Vamos, amigo. Con una nueva y mejor fórmula podría obtener algo de dinero para volver a poner mi vida en el camino correcto. Matthew dijo casi suplicando. Su mirada fue lo que me convenció al final.
Di un leve suspiro y asentí, pero fui claro con mis condiciones. No volvería a hacerlo y solo haría el trabajo en mi oficina privada, ya que ahí tenía un laboratorio con todo lo necesario para hacer lo que él quería y de la mejor calidad. Así que solo tuvimos que comprar el producto base de camino. Cuando llegamos, Mac parecía sorprendido al ver la oficina, lo que me hizo pensar que en verdad sí le había ido mal en la vida. Entramos a mi laboratorio y comencé a trabajar. Amigo, puedes descansar en donde quieras. Cuando termine dejaré todo anotado en un papel para ti. Le debía mucho a Matthew. Gracias a él dejé de ser aquel chico antisocial y retraído. Gracias a él había perdido la timidez para hablar con las chicas y me había vuelto una persona muy confiada en sí mismo. Quería darle el mejor producto que podía hacer en toda mi vida. Y ahora, con todo lo que tenía a mano en mi propio laboratorio y con más conocimientos que en mi juventud, podía hacerlo. Tardé algunas horas en lograrlo, pero lo hice. «Está terminado», dije en voz alta a la vez que limpiaba el sudor de mi frente. Desperté a Matt, que se había quedado dormido sobre el sofá para pacientes. Cuando abrió los ojos, le entregué 5 kilos de un producto totalmente nuevo, junto con todas las notas necesarias para recrearlo. Gracias, James. Eres el mejor amigo. Dijo tomando ambas cosas de mis manos. No voy a negarlo. Me sentí un poco halagado. Solo una cosa. ¿No tienes una caja para llevar todo con más comodidad? Preguntó. Oh, claro. Por supuesto. Justo aquí tengo lo que necesitas, Matthew. Caminé nuevamente al laboratorio, ahora con Matt siguiéndome. Me acerqué a la mesa donde estuve trabajando en el producto para tomar una caja debajo cuando sentí un dolor en la parte baja del abdomen. Toqué la parte baja de mi estómago, sintiendo algo caliente y húmedo. Volteé viendo a Matt cargando un arma que apuntaba su cañón en mi dirección. Lo había hecho. Él me había disparado, aunque mi cerebro no podía procesar lo que estaba pasando. Hubo otro disparo más cercano a mi hombro, el cual me hizo girar y caer sobre la mesa, quedando recostado sobre ella, con la cara sobre el polvo de mi producto y otros compuestos más que cayeron y se mezclaron sobre mí. La vista me pesaba. No podía respirar otra cosa que no fuera el polvo blanco y el montón de químicos en la mesa. Escuché la voz de Matt. Sonaba lejana y distante. Sabía que me encontraba en la primera etapa de la pérdida de conocimiento. Estaba a punto de morir. Gracias, James. Eso es lo que te diría, ¿no? Hijo de puta. Por tu culpa me volví adicto a esto. Perdí todo. Incluso vendí todas mis pertenencias para conseguir más. Llegué al punto de endeudarme por esto. Pero ahora, con esta nueva fórmula, podré recuperar mi vida. Por cierto, tú nunca fuiste mi amigo. Solo te usé cuando lo necesité. Nunca fuiste más que un perdedor antisocial. Esas fueron las últimas palabras que me dirigió. Casi no podía ver nada. Apenas noté el rojo de mi sangre mezclarse entre el polvo y los químicos que cayeron sobre la mesa. Estaba luchando por no quedarme sin oxígeno. Quería vivir, así que seguí aspirando todo lo que se había mezclado en un intento de no morir ahogado, ya que mi cuerpo no me respondía. Empecé a ver colores y galaxias mientras perdí el conocimiento. Me apagué por completo. Y es aquí donde toda mi vida es un punto en un antes y un después. Por alguna razón, no morí. Volví a la conciencia y abrí los ojos. Estaba en casa, tirado en el suelo de la sala. Me dolía la cabeza y estaba algo aturdido. Me levanté un poco mareado. Lo primero que hice fue revisar mi cuerpo.
el cual estaba sano, sin heridas ni daño. Luego busqué mi teléfono y miré el calendario. Una semana. Había pasado una semana desde que pasó todo. Es una suerte que haya cerrado la clínica por vacaciones esa semana. Supongo que eso también había hecho imposible que alguien se percatara de mi desaparición. Sin embargo, me quedaba la duda de lo que había ocurrido durante toda la semana que... no lo sé. Estuve en coma. No lo sé. Pero lejos de todo eso, estaba enojado, furioso, iracundo. Matt había intentado acabar conmigo. Todo este tiempo lo había considerado un amigo. Le había dado mi confianza. Ese malnacido. Las emociones se desbordaban en mí, pero estaba sintiendo algo que no había sentido antes. Una necesidad, una que llenaba aquel hueco en mi estómago como un río que se desbordaba sobre un pequeño recipiente. Necesitaba algo. No sabía qué era, pero lo necesitaba. A pesar de mi estado al despertar, me las arreglé para volver a la oficina y arreglar todo el desorden. Cuando terminé, cerré la clínica y volví a casa. Necesitaba darme el tiempo de pensar en mi situación. Me recosté en el sofá y encendí mi equipo de música solo para callar aquellas voces en mi cabeza. Encendí un habano mientras miraba el techo. No quería estos pensamientos de odio que habían nacido en mí después de aquella situación. Estos pensamientos de odio que me decían que acabara con su vida, que no lo dejara seguir respirando. Ese malnacido no se merece todo lo que hice por él. Debería arrancarle la cabeza, abrirle el pecho y arrancarle los brazos. Comencé a ver rojo. Se me nublaba la vista y sentía que perdí el control sobre mí mismo. Lo siguiente que supe es que perdí el conocimiento. Cuando volví en sí, estaba acostado en mi cama y mi teléfono estaba sonando. Ya era lunes. Tenía una paciente esperando para una cirugía de agrandamiento de senos esa mañana. Solo me bañé, me cambié y me fui de casa, sin siquiera darme el momento para procesar toda la locura. Estaba casi en piloto automático. Cuando llegué a la clínica, saludé casualmente a mi secretaria y hablé con mi paciente que ya me estaba esperando. Mary, dile a Catherine que traiga los implantes que habíamos seleccionado a la sala de operaciones, dije dirigiéndome a mi secretaria mientras guiaba a la paciente. Señor, Catherine no ha llegado todavía. Traté de contactarme con ella, pero no contesta su teléfono. Ella respondió. Resoplé disgustado. Tendría que hacer todo el trabajo solo. Coloqué la paciente en la cama de operaciones, suministré la anestesia y procedí a hacer el trabajo. Esta sería una operación como cualquier otra de las cientos que he realizado, si no hubiese sido por el hecho de las cosas extrañas que ocurrieron. Mientras operaba, llegaba a sentir olores anormalmente dulces, los cuales atribuí a alguna colonia o perfume que debía usar la mujer sobre la cama de operaciones. Me sentí bastante extraño muchas veces. Veía algunos colores más brillantes y llamativos de lo normal. Quizás fue aquel accidente. Seguro debí quedar con algunas secuelas y efectos secundarios de todo lo que aspiré en la mesa esa noche. Después de todo, algo debió quedar en mí luego de haber pasado por tanto. A pesar de aquellos inconvenientes, el proceso quirúrgico se hizo de manera profesional.
Por suerte, ese día solo tenía un paciente en mi lista de espera. No creo que hubiera podido seguir operando con tantas alucinaciones extrañas. Pero algo me molestaba. Más allá de la ausencia de mi enfermera, sentí una molestia poco descriptible, la cual solo incrementó aquel sentimiento de vacío que llevaba dentro de mí. Cuando volví a casa, volví a pensar en el desgraciado de Matt, en lo que había hecho. Ahora mismo debía estar en algún lugar de Boston, dándose a más no poder y haciendo dinero con mi trabajo. Estaba en mi sofá nuevamente, a punto de encender un habano, cuando un olor particular llegó a mí. Era dulce, parecido al perfume que había sentido en aquella paciente, pero también era agrio. Un olor llamativo que hacía que mis papilas gustativas enloquecieran. Sentí como mi boca comenzaba a humedecerse por el aumento de la producción de saliva. Me sentía extrañamente atraído por el olor que hacía que mi lengua se retorciera de adentro hacia afuera. Tenía que saber de dónde venía ese particular aroma. Me levanté dejando el habano sobre la mesa. Inhalé desesperadamente buscando la fuente del olor. Seguí mi olfato hasta llegar a la puerta del armario donde guardaba los palos de escoba y otras herramientas de limpieza. El olor era tan fuerte que la saliva caía de mi boca a borbotones. Mis labios temblaban y mis dedos se movían involuntariamente en dirección a la puerta. Sostuve el pomo y en un rápido movimiento abrí el armario. Y con la misma velocidad retrocedí hasta chocar con la pared. Unos ojos me devolvieron la mirada. Una boca torcida parecía gritarme en silencio. ¡Monstruo! Su voz sonaba en mi cabeza. Mira lo que me has hecho. La cabeza cayó desde el estante donde estaba y rodó hasta mis pies, entrando ahora en razón al ver su pelo negro. Catherine, mi enfermera, estaba descuartizada, cuidadosamente cortada en secciones y colocada meticulosamente dentro del armario. Pero lo peor fue el hecho de no haber sentido náuseas ni asco o algún horror al ver su cabeza y sus ojos muertos mirándome fijamente desde el suelo. No, lo que sentí fue un hambre voraz al ver el rojo oscuro de sus músculos expuestos. Entonces me di cuenta. La sustancia vital de Kat, su sangre. Ese era el olor que me había traído hasta su cuerpo. Quisiera decir que lo que hice después me da vergüenza, pero estaría mintiendo. Yo me puse de rodillas dentro del armario. Tomé parte por parte de sus pedazos y empecé a lamerlos antes de succionar su carne para extraer su jugo. Sentía que el vacío existencial dentro de mí se llenaba con cada succión. Y mientras lo hacía, imágenes aparecieron en mi cabeza. Llamando a Kat, yendo a su casa, la tenía en su cama desnuda. Luego solo pude ver su cuerpo sin vida. Cuando terminé de beber su sangre al punto que me sentí satisfecho, recuperé el sentido. Me limpié la boca con el antebrazo antes de pensar en qué me estaba pasando. ¿Por qué había hecho esto? ¿Cómo podía estar así en esa posición sin sentir asco de mí mismo? La parte racional de mí hizo que tomara los restos del cuerpo y los quemara. Mientras lo hacía, tuve el tiempo suficiente para pensar en toda esta mierda. Y solo había un factor que me pudo haber llevado a hacer esto: el accidente con Matthew. El tan solo pensar en ese traidor hijo de perra hacía que se me hirviera la sangre, pero lo haría pagar. Por utilizarme, por engañarme,
y por haberme convertido en una aberración. Llamé a mi secretaria. Le dije que moviera todas mis citas para la semana siguiente. No trabajaría el resto de esta semana. Busqué en internet y contraté a un investigador privado. El precio no era un problema. Tendré todo el informe en un mes. Dijo, tendría que esperar, pero valdría la pena. En el tiempo que estuve esperando, me abstuve de hacer alguna estupidez, cosa que me llevó a entender varios puntos de mi nuevo estado. No puedo estar mucho tiempo sin comer o beber, lo que me llevó a pedirles donaciones de sangre a mis pacientes, con la excusa de usarlas para análisis futuros. La mayoría de la gente no cuestiona a un doctor, así que fue fácil. Sin embargo, la carne era otra cosa. Necesitaba comer, y la de animal no era suficiente. Su sabor no era igual. Créeme, no querrás saber cómo lo sé, solo puedo decir que lo intenté con todo. Noté algunos cambios la primera semana que intenté abstenerme. El color de mis ojos empezaba a hacerse oscuro desde las venas. Mis dientes crecían, al igual que el pelo de todo mi cuerpo y uñas. Esos efectos se fueron inmediatamente y comencé a consumir las donaciones de mis pacientes. Sin embargo, las últimas semanas que estuve sin consumir carne, noté que los efectos de la abstinencia volvían. En ciertos momentos sentía que me estaba perdiendo en la conciencia, a la vez que algo dentro de mí quería salir. Sin embargo, me controlé. El día llegó. Señor James Forrens, acabo de dejar el documento con todo el informe dentro de su buzón. Dijo el investigador a través del teléfono aquella noche. Recogí el sobre del buzón y volví a entrar en casa. Tomé asiento en el comedor y leí todo detalladamente. Matthew se había mudado a Atlanta solo 2 días después del incidente en mi oficina, y no le estaba yendo nada mal. El malnacido había comprado un local e iba a inaugurar un club privado llamado El Pozo. Este sábado. Algo más. Parece que se reuniría con alguien importante. El Big Daddy. ¿Quién en su sano juicio se apodaría así? Me preparé y salí a Atlanta a la mañana siguiente, y al llegar la noche del sábado me dirigí al club. Seré sincero, Matthew tenía buen gusto. El lugar estaba lleno de gente importante. Era la gran noche especial del cabrón de Matt, y vaya que sí sería especial. Pagué la entrada y me mezclé entre la gente del club, quedando al margen de todo el mundo y poniendo atención en las mesas VIP, donde logré ver a Matthew sentado al lado de un hombre tan grande como gordo. Supongo que ese era el Big Daddy. Ambos hablaban entre risas. Varias mujeres los acompañaban, las cuales se reían de cada estupidez que debían estar diciendo. En cierto punto de la noche los vi susurrar algo antes de levantarse. Supe que ese era mi momento. Los vi dirigirse al baño de hombres. Sabía lo que estaban a punto de hacer. Esperé un poco antes de entrar al baño. Quería tomarlos con la guardia baja. Una vez que abrí la puerta, encontré a ambos cerdos sorbiendo sobre la mesa de los lavamanos. Así que ni siquiera el dinero puede cambiar a un cerdo asqueroso como tú, dije con la intención de ser escuchado. Ambos hombres se voltearon a verme. En el momento que Matthew se dio cuenta de que era yo quien estaba parado frente a él, su alma pareció haberlo abandonado. Se puso tan blanco que parecía un papel. Lo siguiente pasó demasiado rápido. El Big Daddy intentó sacar un arma, pero antes de que eso sucediera, yo ya estaba sobre él. Vi a Max salir corriendo del baño, luego de lo cual mi visión se puso roja y al igual que aquel día, perdí el conocimiento.
despertando a la mañana siguiente en algún lugar con árboles, desnudo y sucio. Me las arreglé para volver a casa sintiéndome completamente diferente. Aquel vacío que siempre aparecía había desaparecido por completo. No sé qué fue todo lo que ocurrió esa noche, pero de algo estoy seguro. Matthew no volverá a traicionarme. Mientras escribo esto en mi portátil, estoy sentado en el sofá y veo la cara de Matt mirándome desde el armario que cruza el pasillo al otro lado de la sala, a la vez que escucho las noticias en el televisor. La tragedia ocurrida hace tan solo unas horas será recordada como la masacre de la Noche del Pozo, donde de las 215 personas que estuvieron en el lugar, 214 fueron encontradas sin vida, en uno de los actos más repulsivos y viles jamás vistos en la historia. No podemos transmitir nada de las instalaciones debido a la gravedad de las imágenes. Solo podemos decirles que todas las víctimas en el lugar fueron brutalmente heridas. La única sobreviviente describe al responsable como un demonio alto y cubierto de pelo. Ahora que estoy cuerdo, quiero aprovechar el momento para advertirles. Tengan mucho cuidado cuando vayan a un médico cirujano. Digan no a las drogas y manténganse lejos de los hospitales. Recibí una carta de petición para trabajar en uno hace poco y estoy pensando en aceptarla. Por ahora mantendré mi apetito con lo que tengo guardado en mi armario. Si te ha gustado el video, puedes ayudar al canal suscribiéndote, dando un like o dejando un comentario. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de todas mis actualizaciones. Soy tu guía en la oscuridad, el caballero negro que porta la máscara de humo.